Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en la compleja situación que vive el departamento de Santa Cruz, en Bolivia, hacia finales del 2025. Con la ayuda de las opiniones de figuras políticas clave, vamos a analizar una región que está literalmente en una encrucijada, peleando por su futuro en varios frentes a la vez. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender por qué decimos que Santa Cruz está en una encrucijada. Después, nos metemos de cabeza en la lucha por su territorio y cómo su autonomía está siendo amenazada. Luego, analizaremos la fractura interna, que es tremenda. Y, para terminar, veremos qué soluciones se están poniendo sobre la mesa. Bien, para entender todo esto hay que imaginarse la escena. Estamos a finales de 2025. Acaba de haber una elección nacional histórica que sacó al MAS del poder central. Uno pensaría que eso traería calma a Santa Cruz, ¿no? Pues no. Todo lo contrario. El departamento se enfrenta a una crisis interna profundísima, una que de verdad va a marcar su futuro. Y miren, esto lo resume todo. Santa Cruz está como atrapada en el medio. Es como si estuviera peleando una guerra en dos frentes. Por un lado, contra las presiones externas que buscan restarle poder, y por otro, una guerra interna, entre ellos mismos, que quizás es hasta más destructiva. Bueno, empecemos por lo más tangible, la tierra. Esta no es una simple disputa de linderos, es una lucha física por el control del territorio. Y lo que es más, se percibe como un plan muy calculado para cambiar la demografía de la región y, sobre todo, para golpear el corazón de su economía, el sector agroindustrial. Y ojo con esto que dice el vicegobernador Aguilera, porque es fuerte. Él no está viendo estos incidentes como hechos aislados, para nada. Lo ve como parte de un plan coordinado, una estrategia geopolítica para tomar control del territorio cruceño. Para hablar de esto, hay una palabra que vamos a escuchar mucho: avasallamientos. Y no se trata solo de gente que ocupa tierras ilegalmente. Es un mecanismo que, según las voces que analizamos, busca transformar por completo el mapa productivo y político de Santa Cruz. Lo que describen es casi como un manual de operaciones, ¿no? Son 4 pasos bien claros. Primero, se establecen los asentamientos ilegales. Segundo, se provocan incendios, que se ven como una herramienta deliberada y que además es incentivada porque las multas son ridículamente bajas. El tercer paso es el desplazamiento de la tierra productiva y finalmente el cuarto paso. Se consolida el control político sobre esas nuevas zonas. Pero, a ver, la lucha no es solo por el terreno físico. Al mismo tiempo, se está librando otra batalla mucho más silenciosa quizás en el plano político y legal. Una que busca, según las fuentes, ir desgastando poco a poco la autonomía del departamento, o sea, su capacidad de gobernarse a sí mismo. Y este cuadro es súper claro para ver de qué estamos hablando. Miren la diferencia. Por un lado tenemos instituciones del gobierno central, como el INDRA, que maneja las tierras, o ENDE, la electricidad, metiéndose en temas que, según el Estatuto de Autonomía, le corresponden al gobierno de Santa Cruz. Es un choque de poderes frontal. Ok, entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se va debilitando esa autonomía en la práctica? Porque no es algo abstracto, ¿eh? Son acciones muy concretas que tienen consecuencias muy reales. Pues las fuentes apuntan a varias cosas. Por un lado, hablan de un decretazo, que es básicamente cuando el gobierno central impone una regla por encima de las leyes del departamento. También se menciona la intervención del Tribunal Constitucional en un tema tan delicado como la sucesión del gobernador. O la cesión de competencias, como la electricidad rural a la empresa estatal ENDE, y, por si fuera poco, el bloqueo constante a la Comisión Agraria Departamental. Y si todo esto fuera poco, llegamos a la crisis que para muchos es la peor de todas, la que está pasando puertas adentro. Mientras pelean contra las presiones de afuera, una guerra de poder interna los ha dejado básicamente paralizados. Para que se hagan una idea de cómo se llegó a este punto, esta cronología es clave. Lo que empezó como un equipo ganador en 2021 se rompió por completo tras el arresto del gobernador Camacho. Eso llevó a una sucesión súper tensa y finalmente a un conflicto abierto que para finales de 2025 tiene la gestión totalmente frenada. Y la cosa se puso realmente grave.
A tal punto que, según el expresidente de la Asamblea, Antonio Talamás, llegaron a congelarles las cuentas. Imagínense el poder legislativo del departamento sin presupuesto para poder operar. Así de paralizante es el conflicto. Y del otro lado, el vicegobernador Mario Aguilera suelta esta frase que lo dice todo, ¿no? No esperas que te llamen de traidor cuando te traicionan. Aquí ya no hablamos solo de política. Hay un quiebre total, personal, de la confianza que había en ese equipo que llegó al poder. Entonces, al final, ¿qué se pierde con todo esto? La asambleísta Aguirre lo pone en palabras muy duras. Son 5 años de una gran oportunidad desperdiciada para Santa Cruz. Y no por las presiones externas, sino por la falta de visión y las peleas internas. Bueno, con todo este caos, ¿hay alguna salida? Claro que se están debatiendo soluciones y apuntan a un cambio de raíz. Pensemos esto. ¿Cómo puede ser que un departamento que genera una parte gigante de los ingresos del país tenga problemas para financiar sus propios hospitales? La respuesta está en cómo se reparte la plata. Y eso nos lleva al debate clave. Y aquí la palabra clave es pacto fiscal. Suena técnico, pero en el fondo es algo muy simple. ¿Cómo se reparte la plata en el país? Es una discusión para redefinir la relación entre el gobierno central y las regiones, buscando que los recursos se queden donde se generan, para fortalecer las autonomías. La propuesta más fuerte de los gobernadores es radical: pasar a un reparto 50-50 de los impuestos. Miren el gráfico. La diferencia con el sistema de ahora, donde casi todo se va al gobierno central, es abismal. Sería un cambio de juego total. Pero, ojo, no todo es el pacto fiscal. Hay otras ideas flotando por ahí para que Santa Cruz genere sus propios recursos. Por ejemplo, una ley para asociarse con privados y construir la infraestructura que necesitan. O, algo súper interesante, aprovechar su enorme riqueza en bosques para vender bonos de carbono. Y hasta se habla de departamentalizar impuestos, o sea que la propia región administre los tributos que se generan en su territorio. Y al final, volvemos al punto de partida, ¿no? El gran desafío de Santa Cruz es este: un gobierno que está roto por dentro, pero que al mismo tiempo tiene que defenderse de amenazas muy fuertes que vienen de afuera y que ponen en riesgo su territorio y su autonomía. Y todo esto nos deja con la gran pregunta en el aire. Con un nuevo gobierno nacional, ¿sí? Pero con estas heridas internas tan abiertas, ¿podrá Santa Cruz realmente unirse? ¿Podrán superar sus propias peleas para defender y construir ese futuro que tanto reclaman? La respuesta a esa pregunta, sin duda, va a definir la próxima década para toda la región.